Entrevistas en sintonía con vos. Como cada 5 de junio se conmemoró hace unos días el Día Mundial del Medio Ambiente, y para poder profundizar en el tema y también poder comprender mejor algunas cuestiones que tienen que ver con esta temática que es tan importante, es que hoy vamos a conversar con María Pilar Bueno Rubial, que ella es subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica de Rosario. Hola Pilar, Carito Muris te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, Pilar, muchas gracias por atendernos, gracias por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos, como recién decía, de este tema que es tan importante, ¿no? Y Naciones Unidas utiliza para este año, para este 2024, el lema Somos la, y con un hashtag Generación Restauración, ese sería el hashtag, ¿no? Como estrategia, ¿no?, de lucha contra la desertificación. ¿Qué significa y qué consecuencias tiene en el medio ambiente esta desertificación? Creo que lo dije bien, ¿no? Sí, desertificación, efectivamente. Sí. Bueno, hay un conjunto de productos que tienen que, digamos, de resultados de la acción humana que impactan directamente sobre la desertificación y en particular lo que es el cambio de uso de la tierra. Que bueno, cuando cambia el uso de la tierra muchas veces, no solo de modo radical, digo, de un bosque a una industria, muchas veces de modo menos radical para nuestra visión, pero implica desertificación y pérdida de calidad del suelo, digamos, y en ese sentido los fenómenos de desertificación están especialmente vinculados con esto, pero también, por supuesto, al fenómeno del cambio climático global, que también intensifica las características de desertificación, tanto a través de fenómenos de viento, de distintos tipos de desastres, por supuesto nuestras prácticas productivas en general, o sea, la acción humana, en particular los sistemas de producción que suelen ser intensivos y agresivos sobre el suelo, haciendo también perder características naturales del suelo, ¿no? Entonces hay un conjunto de aspectos, todos ellos confluyen en la acción humana, siendo la responsable de la desertificación, del cambio climático y también la sinergia entre estos fenómenos. Bueno, siguiendo con este tema, ¿no?, de la desertificación, si llevamos este aspecto al plano de la salud, tengo entendido, Pilar, que genera serios problemas, ¿no?, sobre todo en la infancia. ¿Esto es así? Bueno, ¿te referís a la desertificación o no te terminé de entender esto? Sí, la desnutrición, las infecciones respiratorias, parasitarias, todo lo que genera también, ¿no?, en la salud de los humanos, ¿no?, de quienes habitamos este planeta, no solamente sí. Sí, no es una acción directa del fenómeno de la desertificación, pero sí, por eso te repreguntaba. Sí, evidentemente la sinergia entre estos fenómenos, digamos, del cambio climático, de la desertificación, de la pérdida de biodiversidad y de las características claves de la naturaleza para oficiar como soporte, además de su valor intrínseco, evidentemente tiene impactos muy significativos sobre la salud. Lo vimos con el COVID, que el COVID es una enfermedad directamente vinculada. O sea, el COVID tiene orígenes, digamos, también antropogénicos dentro de los cambios de uso de la tierra. Por supuesto, digo, lo que estamos viviendo con las enfermedades asociadas con vectores, que también, o sea, antes nosotros teníamos enfermedades por vectores, pero esas enfermedades por vectores tenían ciertos momentos del año, y hoy tenemos un año de dengue, digamos, año completo de dengue, ¿no? Y esto es evidentemente toda esta interacción de la que estamos hablando, donde el cambio climático es un fenómeno clave o es el elemento número uno que interactúa con la pérdida de biodiversidad, la desertificación que estamos hablando. Y bueno, recién mencionamos la desertificación que afecta a varios ámbitos de la salud por falta de agua, pero también tomar agua contaminada puede causar otras enfermedades como cólera, por ejemplo. Ambas situaciones, ¿no?, que involucran al agua, una por la falta y la otra por el estado en el que se encuentra. Efectivamente, de nuevo, digamos, el cambio climático, uno de los riesgos, y de hecho nosotros lo vemos en los mapas de riesgo nuevos de Rosario, el primer riesgo que aparece, no porque sea el más importante, pero digo, simplemente aparece en primer lugar, lo digo por una cuestión de identificación, el primer mapa alude justamente a la disminución dentro del acceso al agua potable como uno de los principales riesgos climáticos que tiene la ciudad, como tiene el país, porque también aparece dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Entonces digo, esto es un elemento clave y claro, al mismo tiempo, como vos bien estás marcando, muchas veces los eventos extremos también llevan a que a su vez
recursos se ven contaminados por distintos motivos, entonces esto también es un componente sustantivo para tener en cuenta dentro de la acción. Y cuando tenemos ciertos eventos extremos es muy común que digamos también surjan ciertos derrames sobre la salud, digo, como vos mencionabas el cólera. Sí. Digo, hay distintas enfermedades similar al cólera también que afectan la salud y que están derivadas directamente de esos eventos extremos y de las señales climáticas, ¿no? Ahí también tenemos algunos mapas de riesgo climático de Rosario que apuntan a estos impactos. Sin lugar a dudas, Pilar, creo que es necesaria la conciencia social de lo que pasa a nivel medioambiental, pero también es necesaria la presencia y el compromiso del Estado. No, plenamente de acuerdo. En estos momentos en los que hay tanto debate sobre el Estado en un sentido teórico, nosotros seguimos pensando que el Estado, el principal fin del Estado es la transformación social, no es un problema de recaudación, que no es un fin en sí mismo, sino que la tarea del Estado justamente es proteger, es salvaguardar la vida, es garantizar que los derechos se cumplan, y esto es algo que tenemos que recordar porque en estos momentos es muy debatido, pero digo, analizamos mucho en qué sentido otros actores, por ejemplo el sector privado, que no pasa por buenos ni malos ni distintas reacciones, sino que simplemente no tienen la obligación de poder atender a esos derechos ni garantizarlos. Esa responsabilidad constitucional está en el Estado. El derecho al ambiente sano no está en las empresas ni está en el sector privado, está en el sector público, digamos. Pilar, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y recién hablabas de el tema dengue, la pandemia que pasamos, sequías, inundaciones, obviamente las intensas lluvias, sin ir más lejos en el día de hoy que estamos pasando en pleno invierno con 22 grados y la gran mayoría de las personas hoy en la ciudad de Rosario con mucha humedad, pero de remera por la calle, bueno, algo inimaginable, por lo menos en otros años. Hablaste mucho de planes de adaptación, o sobre todo también te estuve leyendo esta semana y hablabas mucho de este tema de planes de adaptación. Contame un poquito de qué se trata y cómo puede aplicarse en nuestro país. Qué hermosa pregunta, muchas gracias por hacerla. La verdad que me parece una pregunta importantísima en este momento. Al hablar de cambio climático, por décadas nos estuvimos focalizando especialmente en lo que es, digamos, el origen del cambio climático, que son obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, esto es clave y tenemos que seguir atendiendo, porque estamos en un contexto de urgencia climática, a la reducción de estas fuentes, digamos, y no hay ninguna duda de eso. Pero durante muchas décadas, déjame decirte, que la discusión sobre mitigación, le llamamos, que es la reducción de emisiones, como que no nos permitía discutir adaptación. Adaptación que son los ajustes que tenemos que hacer frente a los impactos que ya estamos viviendo y a los riesgos que ya podemos identificar. Entonces, nosotros lo que planteamos constantemente es que, primero que nada, no es uno u otro, son los dos. Las dos se tratan de supervivencia actual y futura. Ya tenemos impactos muy tangibles. Esto que vos estás hablando, la variabilidad climática, el incremento de la variabilidad y la correlación con el cambio climático, el incremento de los fenómenos extremos, la reducción del acceso al agua potable. Digo, mil cosas que están sucediendo muy tangibles en nuestra ciudad, que no es un libro, no es un manual, no le pasa a otro, nos pasa a nosotros. Tenemos que actuar de modo muy definitivo. Bueno, las políticas de adaptación son las que nos permiten, a través de la evaluación de esos riesgos climáticos principales, poder generar acciones para atender eso, esa reducción, por ejemplo, o la disminución del acceso al agua potable, o los riesgos asociados a la vivienda por eventos extremos, o la reducción de los ingresos de nuestros comercios asociados con cortes de luz por olas de calor. Bueno, nada, hay una gran cantidad, ¿no? Por eso el ejercicio de los mapas de riesgo que estuvimos haciendo también con colaboración internacional en los últimos años nos permite poder tener una imagen más clara sobre los múltiples riesgos que estamos viviendo. Pilar, a ver, como sociedad entiendo que también tenemos la posibilidad de, en este caso, asumir el compromiso y realizar también nuestro aporte. Por eso creo que también es fundamental
digo, por lo que estuve también interiorizándome, revisar qué es lo que consumimos, pensando en estas cosas para poder bajar un poco el nivel de contaminación. Somos parte también de todo ese proceso. No solamente estamos hablando de empresas privadas, estatales, públicas, sino que estamos hablando de nosotros mismos a la hora de consumir y a la hora de tomar conciencia también. Plenamente de acuerdo, tanto en materia de mitigación como de adaptación. En ambos sentidos nosotros somos actores y actoras claves. Cómo nos movemos todos los días, si elegimos ir en bicicleta, si elegimos ir caminando, si agarramos el auto por 2 cuadras, si agarramos el auto solo y no compartimos, no solamente en términos de las emisiones del transporte, lo que comemos, digo, sabemos que hay ciertos alimentos que tienen a la hora de los procesos productivos una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero involucradas. Nos encanta ir y comprar en la góndola el producto que tiene más paquetitos, más envoltorio, porque no sé, eso nos parece mejor, más lindo, en vez de comprar más comida a granel, de discutir más el asunto de los envoltorios, de los plásticos de un solo uso. Lo vemos como algo mejor, ¿no? Si me dan la bolsita en la farmacia, ay, me dieron algo más. No pienso que la bolsita de la farmacia no me sirve para absolutamente nada y que probablemente la termine tirando o termine peor en la vía pública. Entonces, como vos decís, tenemos una responsabilidad directa, no el gobierno solo, los gobiernos solo, el sector privado tampoco solo. Nadie puede solo en la lucha contra el cambio climático, sobre todo estos efectos que estamos planteando. Y por supuesto que también las buenas prácticas del sector privado también se asocian a nuestro consumo. Si nosotros dejamos de consumir ciertas cosas, básicamente estamos dando señales claras al sector privado de que ya no hay ciertas cosas que no nos gustan más o que no estamos más dispuestos a consumir o a tener. Perfecto, y si vamos a algo más terrenal, si nos hallamos más en la ciudad de Rosario, te consulto, ¿cómo está la ciudad? Es muy terrenal, claro, el paquetito que comprás en el supermercado, claro, o el envoltorio de la verdulería, o la bolsita de la farmacia, eso es bien terrenal, sí, sí, o sea, sí. no es algo abstracto, es bien específico. Cada uno de nosotros cuando vamos a la farmacia nos ofrece la bolsita, y es una bolsita chiquitita que no te sirve para nada y que en general deviene de una ley nacional por la cual la gente no quiere llevar una toallita sin bolsita, digamos, y es una locura. Sin duda. Sí, sin duda, sí. La ciudad de Rosario, ¿en qué nivel está, digo, en cuanto a concientización? Y te pregunto también si hay actividades, no solo para lo que fue el día, sino para lo que es toda esta semana y cómo se va desarrollando para también el que no es consciente o el que no toma conciencia en realidad o el que no quiere tomar conciencia, que de a poquito se vaya interiorizando en el tema y que eso ayude también para que el día de mañana sea un aporte. Sí, en el marco de la semana nosotros tuvimos una veintena de actividades que, por supuesto, ahora te quiero comentar un poquito más, pero digo, a veces esto se toma como, bueno, hubo estas 20 actividades y después no. En realidad, la gran mayoría de las actividades que se hicieron esta semana son actividades que se continúan a lo largo del año, o sea que son actividades constantes de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario, ¿no? O sea, nosotros hicimos algunas plantaciones específicas esta semana, plantaciones colaborativas con empresas, con HSBC, con Accenture, en las que, digamos, las partes, digamos, colaboramos en conjunto dentro del proceso de plantación, tanto con los árboles, los insumos, el proceso de plantación en sí misma. También tuvimos varias actividades con escuelas, con distintas instituciones dentro de del bosque de los constituyentes, en el vivero particularmente y en otras partes del bosque. Tuvimos actividades también en términos de la escuela de jardinería, que venimos, la verdad que cuadruplicamos los cursos a la comunidad, que habrán visto o verán una oferta amplísima de cursos de distinta naturaleza. Antes teníamos 2 o 3 cursos, que eran los cursos permanentes, habituales, y esto en un esfuerzo de todos los rosarinos y las rosarinas, porque realmente los cursos son una recontrademanda, siempre están llenos. Hoy tenemos una veintena de cursos al mismo tiempo, que empieza uno, empieza otro, empieza otro, empieza otro, y la verdad que no son cursos, digamos, solo ornamentales, y todos los cursos están justamente en el contexto, están situados dentro del contexto del cambio climático, ¿no? O sea que nosotros queremos dar nuestro mensaje, cada persona que pase por los cursos, que realmente, que por supuesto lo dan ingenieros e ingenieras agrónomas y otros especialistas,
de la municipalidad con mucha experiencia, queremos tratar de contar todo este contexto. No es plantar por plantar, más allá de que plantar está buenísimo, sino que además es plantar porque justamente, entre otras cosas, mejora los servicios ecosistémicos, mejora la calidad ambiental en todos los sentidos, mejora la retención de agua, mejora la captación de emisiones de gases de efecto invernadero, digo. Entonces, bueno, todos estos elementos forman parte de nuestro mensaje. Pilar, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba a ver si me podés ayudar en esto, porque cuando Carito te presentó como subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa. ¿Qué es la transición ecológica justa? Bueno, están todas con las preguntas, me encantan todas, hay algunas que obviamente me dan una oportunidad adicional de poder dar algunos detalles que por ahí probablemente la gente también se pregunte. Hace ya un poquito más de 2 años, cambiamos la denominación, digamos, de la subsecretaría, fue una iniciativa del intendente poder hacerlo, y la verdad es que la búsqueda es muy precisa, no es solo una denominación, tiene que ver con que las 62 medidas priorizadas en materia climática, las 39 de adaptación y el resto que son de mitigación y que se encuentran en nuestro sistema de monitoreo que está publicado en la página Rosario Bobar, todas las medidas que son muy tangibles, no son medidas abstractas, son medidas muy tangibles con indicadores que medimos todos los años la transparencia de cómo se están moviendo, etcétera. Cada una de esas medidas busca tener un enfoque basado en los factores y las factoras más vulnerables dentro de lo que es el fenómeno del cambio climático. No es lo mismo cómo le pega un desastre, un evento extremo, un fenómeno de viento, un fenómeno de lluvia extrema a una casa en un contexto de un espacio vulnerable, inundable, por ejemplo, que cómo le pega a un edificio en el medio del micro o del macrocentro bajo otras condiciones. No es lo mismo hablar de los problemas del agua potable en ciertos barrios donde no hay acceso al agua potable actualmente, ¿no? Entonces, lo mismo la cuestión vinculada con movilidad o la pérdida de biodiversidad, la pérdida de medios de vida, o sea que, por ejemplo, por bajante extraordinaria del Río de la Plata, no es lo mismo cómo le pegó algunas actividades que cómo le pegó otras actividades, aquellas, por ejemplo, comunidades pesqueras asociadas con el río, entre muchos otros. Entonces, considerar, primero identificar y después actuar sobre los y las más vulnerables frente a cada uno de esos riesgos y los impactos que ya tenemos, es nuestra perspectiva, ¿no? Hacernos esa pregunta constantemente y que siempre las decisiones atiendan, no solo, pero en primer lugar, a esos factores y esas actoras. ¿Y cómo se actúa sobre lo vulnerable? Porque digo, en algunos casos seguramente trasciende las propias facultades que tiene la Municipalidad de Rosario, ¿no? No, por supuesto. El Plan Local de Acción Climática no es un plan para la municipalidad. O sea, es un plan liderado por la municipalidad transversalmente, pero que además las acciones priorizadas se realizaron con la gobernanza climática. Eso significa que también está el comité asesor, que está compuesto por distintas instituciones de nuestra ciudad, y las acciones tienen que ser implementadas por todos los actores, no es que son acciones solamente nuestras, digamos, porque si no, el cambio es completamente imposible, ¿te das cuenta? Seguro. Entonces, ¿Y hay interlocutores válidos en esto? Digo, cuando uno suma a otros interlocutores, ¿tiene respuesta o esto queda más en trámites a veces burocráticos que en acciones concretas? No, hoy la verdad que la cantidad de interlocutores es muchísima. Nosotros, a la hora del comité, está compuesto por 17 miembros, tanto miembros que corresponden a organizaciones no gubernamentales, el sector privado, cámaras empresariales, ONGs, expertos en su calidad personal, un representante de provincia y otro de nación en su, digamos, con competencia en cambio climático, o sea, concejales, y cada uno de estos actores y actoras traen sus perspectivas a la mesa sobre acciones súper concretas, que son las que están incluidas dentro de la priorización, y claro que hay interlocutores. Por supuesto que no siempre vamos a estar de acuerdo, todas las acciones climáticas tocan intereses, claro. No es fácil decirle a los actores que tienen que reducir emisiones a través de consumir menos energía en un contexto en el cual hay un calor extremo, no es fácil estar en contra de un cambio de uso de la tierra para proteger a los pequeños productores cuando
ese suelo puede ser industrial, entonces para algunos es más importante que se convierta en suelo industrial que la protección de los productores. O sea, siempre tocamos intereses, claro, o sea, sí. nunca esto es rosa, ¿no? O sea, siempre hay intereses que se tocan y ahí hay distintas miradas, lo mismo pasa con el arbolado en nuestra ciudad, pasa con todo. Los Las que distintas miradas forman parte de la sociedad. Los que generalmente se ponen cabrero en esto son los empresarios cuando tienen que hacer algunas mejoras que implican inversiones, ¿no? En función de... Correcto, y en este contexto de recesión, de realmente una situación de la producción, digamos, y la macro, en una situación muy compleja, entonces por supuesto que no es lo mismo discutir acción climática que toca al sector privado en un contexto de bonanza o al menos de cierta estabilidad que en la situación en las que nosotros venimos estando, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no hemos cesado nuestros objetivos colectivos en la ciudad, en la acción climática, los seguimos sosteniendo, atendiendo por supuesto a las circunstancias de cada uno y los momentos. Hablabas de planes de adaptación y de planes de mitigación. La primera pregunta es cuáles son concretamente, independientemente de los, creo que marcaba 62 planes, los que realmente se están llevando acciones, bien, las que realmente se están llevando a la práctica de manera concreta. Y segundo, la financiación. Nosotros siempre preguntamos por la financiación porque, digo, a veces la letra llama la atención, está bueno, las acciones son buenas, en algunos casos los proyectos son buenos, pero después la plata no aparece. Digo, en ese sentido, la subsecretaría cuenta con un presupuesto reconocido que pueda llevar adelante estas cosas. ¿Cómo funciona eso? Respecto a las acciones, bueno, por eso te decía, el sistema de monitoreo que está subido en la página de Rosario Gobar te muestra una ficha por cada una de las 62 acciones y te muestra el estado, en este caso, a mediados del año pasado de implementación. Ahora dentro de un mes vamos a publicar a un año, ¿no? Para mostrar las que se movieron. Muchas de las acciones, nosotros ya el año pasado estábamos entre un 50-60% de implementación, hoy ese número no estoy en condiciones de darte el porcentaje, lo voy a tener dentro de unas semanas, pero muchas de las acciones que estábamos implementando y están finalizadas y otras acciones que todavía no estábamos implementando, ahora las estamos implementando. Entonces, y son súper concretas, como te digo, se vinculan tanto desde, algunas son más de tipo evaluaciones para comprender mejor cómo fueron los mapas de riesgo climático, que son una herramienta necesaria para la acción. Otras son, digamos, tienen que ver, por ejemplo, con el plan de arbolado y la plantación de los 20.000 árboles anuales que tenemos como objetivo, el agrandamiento de las 3.000 cazuelas anuales, el tema de las acciones de mantenimiento de 50.000 ejemplares, el incremento de las especies criadas en nuestro vivero del bosque, de 5.000 que teníamos de base a 10.000. O sea, por eso digo, son muy concretas, ¿no? Evidentemente hay otras que son más blandas, que se solicitan y son muy importantes, como campañas, cursos, acciones más de concientización, pero hay otras que digamos, que evidentemente atienden a esto que vos estás planteando, tanto en mitigación como en adaptación. Digo, la cantidad de kilómetros de ciclovía o la cantidad de estaciones que tenemos de bicicletas de nuestro sistema público de bici, digo, son acciones súper tangibles que requieren un presupuesto público muy importante. Yendo a presupuesto, como te digo, muchas de estas medidas las lidera la Secretaría de Ambiente, pero hay muchas otras que no las lidera solo Ambiente. Digo, las medidas del eje de transporte las lidera Movilidad, por supuesto, por dar un ejemplo, ¿no? El presupuesto de nuestras secretarías es un presupuesto que más en este contexto es muy bueno. La verdad es que se ha priorizado que justamente las acciones que teníamos comprometidas se puedan sostener, incluso en este contexto. Y son acciones muy ambiciosas, porque pensar en la plantación de 20.000 árboles al costo de cada árbol en este contexto, más los insumos, estamos hablando de millones y millones de pesos, por dar de nuevo un ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, particularmente nuestra Secretaría, conjuntamente con el área de Relaciones Internacionales de Intendencia, trabajamos muy fuerte en lo que es la captación de apoyo internacional, que es una acción que llevamos adelante de modo diario. Nosotros tenemos varios proyectos, en este momento tenemos cerca de 16 proyectos activos internacionales,
Algunos de ellos nos aportan directamente capital para ciertas acciones y en otros casos implica el apoyo en ciertos estudios o proyectos que necesitamos para poder desarrollar las ideas, ¿no? O sea que antes de poner una planta de residuos vos necesitabas hacer todos los estudios de factibilidad técnica, los estudios de ingeniería, no es que te largas una planta. Entonces todos esos estudios previos también salen un montón de plata y justamente conseguimos normalmente financiadores internacionales, en realidad no financiadores, sino que nos dan las donaciones, ¿no? O sea, que logramos las donaciones que nos paguen esos estudios. Entonces, el presupuesto es mixto, o sea, hay un presupuesto público muy, muy importante, que es el principal de nuestra acción, y nosotros somos una Secretaría de Servicio Público, pero también hay apoyo internacional. Pilar, queremos agradecerte por este contacto, la verdad que ha sido muy interesante y además también nos ayuda a entender un montón de cuestiones, ¿no? Así que agradecerte por este ratito en contacto con En Sintonía con Vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por compartir este rato, por el interés en el tema y por supuesto, como siempre, a disposición para seguir conversando. Exacto, lo mismo decimos por acá también, a disposición con este espacio para lo que haga falta difundir o conversar, es un placer. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Pilar. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hablamos con Pilar Bueno, ella es subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica de Rosario. Poné la pava. Cebate unos mates y, ya que estás, seguí escuchando En Sintonía con Vos. La mejor manera de comenzar un sábado.